Polémica, está dada, instalada, una polémica que tiene que ver con el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a raíz de una renuncia, una más, desde que ha sido creado este instituto. Se ha generado un debate sobre ese trascendido, sobre la posibilidad de que hubiera presiones de tipo político en la interna de un instituto que, como órgano de evaluación de la educación, en el cual debe primar el rigor técnico. ¿Hubo realmente presiones? ¿No las hubo? ¿Por qué quien renuncia justamente lo plantea en esos términos? Se defienden las autoridades de la enseñanza diciendo que esas son declaraciones irresponsables y que no es así. Vamos a debatir el tema, pero lo presentamos con estas imágenes. Solo el 7% del 20% más pobre tiene probabilidades de terminar la educación secundaria. El otro 93% no va a terminar. Esto es una estadística, ¿sí? Uno la puede decir así, pasa la página y sigue. Pero está escondiendo un problema muy grave de desigualdad social, de condena educativa de sectores importantes de la población que debe ser atacada firmemente. No hay ningún elemento objetivo que avale la expresión de que se profundiza la desigualdad en el país. No puede el director ejecutivo de una entidad de tal magnitud decir que en el Uruguay egresa en el quintil más pobre el 7%, ¿sí? Cuando es objetivo que este egreso ha sido, insisto, del 8% en el 2012 y del 13% en el 2017. O sea que tenemos que tratar de que la razón predomine, que la objetividad predomine. Todos queremos objetividad. Todos queremos. Entendemos que pueden haber valoraciones distintas con una misma base de datos. Lo que no se puede es mal usar los datos, ¿no? O desinformar a la población respecto a la realidad que vive el país. Bueno, y para debatir este tema estamos recibiendo a quien era el ya a esta altura, director ejecutivo del INED, doctor en educación, Mariano Paramidesi. Bienvenido. Gracias. Gusto recibirte. Feliz cumpleaños. Sí, hoy es mi cumpleaños. Ustedes me sacaron de un asado. Aprovecho para mandar un saludo a los amigos que estaban en el asado y tuvieron que soportar que mi hijo y yo saliéramos raudamente para Canal 12 para estar acá. Pero vale la pena, vale la pena. Pero qué original asado, te están viendo por tele, ¿eh? Sí. Ahora podemos ir todos. ¿Eh? Podemos ir todos para el asado. Eso avisamos, vamos. Bueno, Mariano, por un lado trascendió que la renuncia fue por motivos familiares, tú sos argentino, pero aparte de eso se mencionó el famoso tema de las presiones. ¿Existieron? ¿Qué presiones? Hoy hablando con nosotros en Desayunos Informales aquí en la tele, la presidenta, la directora Alex Mazzei decía que hay que ser más precisos si hay denuncias que se digan. Así que bueno, te escuchamos. Tú lo has dicho, cuando uno toma una decisión de este tipo, a veces hay motivos que se combinan. Por un lado había una decisión familiar de cerrar una etapa, digamos, de regresar a nuestro país, a nuestra ciudad que es Buenos Aires. Pero por otro lado había otro conjunto de componentes institucionales, de político-institucionales, de criterios, de valores, con los cuales yo tenía unos niveles de desacuerdo con una mayoría de la comisión directiva y me parece que, así como expresé, digo, que la decisión personal o los motivos personales eran un componente, también quise expresar algunas de las diferencias, que lo he ido haciendo en el transcurso de mi gestión, pero que al momento de cerrarlas me parecía que era importante también que estos elementos que no solo me afectan a mí, sino que afectan al instituto, y yo creo que el instituto es un patrimonio de toda la sociedad, porque es el instituto que tiene que dar información sobre el estado, el avance y los problemas de la educación, pertenece a toda la sociedad, y por lo tanto me parece que ahí había cuestiones, problemas, que era importante que salieran a la luz pública y que se pudieran conversar, digamos. Esto no es un deseo de denuncia, digamos. Tú has hablado de presiones. Yo creo que, y a veces obviamente la difusión de los medios se simplifican las discusiones a veces. Yo diría que el instituto, como todo instituto de evaluación independiente, está situado en un lugar lo he dicho en otras veces, como un lugar de fricción, digamos. Tiene que dar datos sobre el sistema educativo, señalando tanto las cosas que están funcionando bien como las que a lo mejor no tanto.
Por lo tanto, tiene que dialogar y en parte también estar en una cierta tensión o debate, lógicamente con las autoridades que tienen la responsabilidad de la gestión, también con otros actores del sistema educativo, como los sindicatos, con las ATD, que hemos discutido mucho, pero en muy buenos términos, y hemos aprendido a querernos muy sinceramente porque nos hemos dedicado mucho tiempo a debatir. Que esto es lo que me parece importante. Pero también ahí está cuestiones del sistema político, hay cuestiones que tienen que ver con el rol de los medios de comunicación, con los investigadores. O sea, el instituto tiene que dialogar con todos estos actores y tiene que tratar de estar a disposición de todos y de la sociedad civil y de los medios para comunicar la información que puede recolectar y la evidencia que puede generar sobre el estado de la educación. Entonces, en ese contexto o en ese entendimiento, hablar de presiones sería solamente reducir el problema. Yo diría que el principal problema tiene que ver con mi preocupación sobre la calidad de los diálogos. Con esto, ¿qué quiero decir? Yo planteo, en representación de un equipo de trabajo, no es Mariano Palamidesi, acá hay un equipo grande de directores, investigadores, gente que administra, sale a campo, estudia, trabaja con estadísticas. Yo soy solo la cara visible de esto en este momento. Pero cuando nosotros publicamos un informe, y ese informe, por ejemplo, da cuenta, como se hizo con el informe sobre el estado de la educación que se presentó el año pasado, donde se habla de la tasa de egreso del Uruguay, yo deslicé una cifra, es cierto, la cifra, revisando ayer los datos, no era el 7, sino que el egreso oportuno, en la edad oportuna de la educación media, ronda el 10%, el presidente de la ANEP habla del 13, eso es el egreso con la sobreedad, o sea, 3 o 4 años después. Lo que sería el egreso neto, la tasa neta de egreso, que es cuántos jóvenes terminan la educación media en la edad que le correspondería, estamos en el 10. Hay una diferencia entre 7 y 10, sí, hay 3 puntos. Pero sería tonto reducir la discusión a esos 3 puntos. El gran problema es el 90% que no está egresando. Entonces, a veces en torno a una discusión de una cierta precisión, una cierta desmentida, nos estamos olvidando de mirar el elefante. Y el elefante es que, lamentablemente, y esto no es solo por responsabilidad de las autoridades actuales, acá intervienen muchos actores. Y no es de ahora en este resultado no es de ahora, ha ido mejorando, es cierto. Un poco lo que nosotros advertimos es, va mejorando pero demasiado lentamente. Y el demasiado lentamente tiene que ver con que tratamos de comparar cómo evoluciona Uruguay con cómo evolucionan otros países, que es lo que uno tiene que hacer, porque es cierto que se va mejorando. Ahora, sería conservador, sería autocomplaciente mirar solo el ritmo de mejora de uno. Uno tiene que mirar con nosotros mismos. Claro, uno se compara en el tiempo y está bien, pero también uno tiene que compararse con otros países que tienen, digo, características similares o características diferentes. Otro de los temas que circuló, Mariano, es que hay un tema casi que estructural que por la composición del INED están los propios integrantes del sistema educativo integrando la directiva, entonces terminan siendo un instituto que se evalúa a sí mismo y eso genera algún tipo de ruido y forma parte inclusive hasta del argumento que se criticó, por ejemplo, la ministra María Julia Muñoz, diciendo, bueno, este señor no tiene que conocer el sistema al cual venía, fue un error el llamado internacional, porque... No. A ver, yo conocía perfectamente el sistema al cual venía, obviamente cuando me presenté y mucho antes había leído la ley de educación, incluso antes de postularme, porque había yo hecho trabajos sobre el estado de la educación en Uruguay. Yo trabajé muchos años antes, 8 años, en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación, el IPE UNESCO en Buenos Aires, que es la oficina regional para América Latina. Conocía la ley uruguaya, la Ley General de Educación, no solo en lo que hace al instituto y a su composición de comisión directiva, sino también a mirar un tema que yo creo que hay que insistir mucho, que es que la Ley General de Educación en este país dice que la educación es obligatoria desde la sala de 4 hasta el fin de la educación media. Es decir, traducido de otro modo, y nosotros lo hicimos en el informe del año pasado, Uruguay necesita garantizar a todos sus futuros ciudadanos 14 años de escolarización de buena calidad con aprendizaje. Eso es lo que dice la ley. Aparte de hablar del instituto, la composición de su directiva y todo. La ley es un todo. Por lo tanto, el instituto está para evaluar en qué medida el país está avanzando en la garantía de ese derecho, que
que son 14 años de educación obligatoria con aprendizaje para todos los ciudadanos. Cuando uno hace el promedio, el Uruguay está entre 9 y algo años promedio de escolarización. 9 y algo, habría que revisar si estamos acercándonos a 10. Creo que no. Es decir, todavía nos falta cubrir en promedio 4 años. Entonces, ¿qué hace un investigador? Dice, bueno, a ver, ¿cuánto tiempo nos ha llevado a agregar un año de escolaridad al conjunto de la población? Tantos años. Si yo lo proyecto, ¿cuántos años voy a demorar para cumplir con el derecho de 14 años de educación obligatoria? Este es el tipo de análisis que nosotros hacemos, pero no para denunciar, sino para tratar de entender y advertir que a lo mejor hay que ir más rápido. Vuelvo ahora sobre la composición. Yo tenía perfectamente claro que la directiva del instituto estaba compuesta de esta manera. Esto es una decisión que tomaron los legisladores cuando hicieron la ley del 2008, o sea que hubiera 2 representantes de la ANEP, 2 del Ministerio, 1 de Educación Privada y 1 de UDELAR. Creo que es una falla en el diseño institucional. Lo lógico sería que una comisión directiva de un instituto de este tipo autónomo fuera más compuesto por personalidades con menos compromisos institucionales, pero al mismo tiempo creí y creo que aún de este defecto de diseño institucional, las personas pueden tomar distancia del organismo que los designa para ponerse la camiseta del instituto y defender los cometidos institucionales del instituto. Bien. Esto pasa a veces no tanto, y esto es una tensión. No me quejo, es parte de mi trabajo, es parte de nuestro trabajo, pero efectivamente es un trabajo que a veces desgasta. ¿Alfredo? A mí me molesta que cada vez que hay una persona describe una realidad que no le conviene a las autoridades de turno, automáticamente pasa a ser la persona que no es idónea para el cargo o que tiene problemas personales o que... y en el caso de... Este es un caso nuevamente que lo vemos, en el caso de educación lo vemos con bastante frecuencia, ¿no? Es decir, a mí me dicen que yo vivo en Disneylandia. Si yo vivo en Disneylandia, Wilson Neto es Walt Disney, ¿no? Es el generador de la isla fantasía con respecto a la educación porque está todo fantástico y todo macanudo. Tú viviste el análisis, porque no es la primera vez que haces comentarios o que haces estudios sobre la educación en Uruguay. El mito que hay, no sé si es mito, pregunto, es decir, que la educación primaria está bárbaro, que el problema es en secundaria, y ahora sale de que primaria no está tan bárbaro. Sí. La universidad ya sabemos que es un desastre, lo que llega a la universidad sabemos que es un desastre, pero digo, primaria, ¿es así lo que se plantea en el último caso de que hay tantas fallas como este análisis se ha planteado? Sí, a ver, yo no sé si es que la universidad es un desastre, eso forma parte de lo que nosotros no evaluamos, ¿está bien? Eso lo dejo al costado, pero no lo quiero dar por bueno como si fuera mi palabra. Respecto, yo creo que veníamos de una visión dominante en la opinión pública o en el discurso público de que la primaria estaba bien y el problema era la secundaria. Yo creo que el problema es sistémico. Ya hay que tomar la educación obligatoria como un todo, como un largo trayecto que va desde los 3 años hasta los 18. Tenemos que mirar eso. Están las divisiones institucionales, ¿sí? La educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria, media, técnica o no técnica, pero es todo parte de un conjunto, con matices, cada uno con funciones diferenciadas, pero que tiene que cumplir una función de conjunto, que es tomar un niño a los 3 años y sacar un futuro, un ciudadano formado, con ganas de seguir estudiando, con competencias para el mundo del trabajo, con actitudes democráticas, con creatividad, con deseo de hacer, con deseo de estudiar, que es un capital muy importante. O sea que todo este trayecto tiene que producir eso. Lo que tenemos que ver es, bueno, qué rol dentro de toda esta gran tarea le corresponde a la educación inicial, a la primaria y a la educación media. Mariano, ¿se edulcoraban los informes? ¿Cómo circuló? No. Mientras yo estuve, y no por mí, por el equipo técnico, los informes no se edulcoraban. Es más, nosotros hicimos los informes que creíamos que teníamos que hacer. A veces en las presentaciones públicas o cuando los periodistas llaman a diversas personas a hablar sobre el informe, ustedes saben que cada enunciado es una nueva comunicación. Entonces está el informe y está lo que yo digo del informe. Claro.
Entonces, yo del informe puedo seleccionar determinadas cosas y otro puede seleccionar otras cosas. Y ahí es donde se van dando unos deslizamientos de sentido. Es decir, yo leo una parte y otro lee otra, pero no porque yo elija la buena y el otro elija la mala. Me parece que no ese es el problema. El problema es cómo lo estamos mirando de conjunto. Bien. Y yo creo que el gran problema es que tenemos que mirar a la educación de conjunto. Y ahí efectivamente pasa es que los informes y la investigación tienen un rol que algún sociólogo que a mí me gusta mucho decía, que es la idea de la destrucción de los mitos. La ciencia existe para destruir mitos. Y el mito es que nosotros teníamos una escuela primaria maravillosa. Y no lo sé, porque cuando uno lo mira en el tiempo funcionaba muy bien, pero es cierto que buena parte de los niños no terminaba la escuela primaria. Y que la escuela secundaria en la época de oro de los 50 era maravillosa, pero solo atendía al 10-15% de la población. Bueno, pero es que esa época se acabó. Y nosotros necesitamos que desde los 3 hasta los 18 todos empiecen y todos terminen y todos aprendan. Está claro. Entonces hay que pensar cómo debe ser un sistema educativo que tiene que ser distinto y que tiene que poner a toda la población en condiciones de ingresar a la educación superior, a la formación profesional, a la creatividad científica, a la innovación tecnológica. Esto es un país de poca población. No va a poder seguir viviendo de la exportación agrícola y maderera. Necesita más software, necesita industria creativa, necesita turismo, necesita conocimiento. ¿Con qué base de educación en su población va a lograr eso? Los países que lo logran hacer y uno podría compararse, son los países del Báltico. Son países de población parecida, 3, 4, 5, 6, 8 millones de habitantes, que han dado una decidida política de inversión en educación de todos sus ciudadanos, de todos. Entonces ahí, desde el quintil más bajo hasta el quintil más alto, la diferencia de puntaje en las pruebas es mínima. Porque hay una política muy decidida a que las diferencias sociales deben ser reducidas para que toda la población tire para arriba. Te pido una pausa, seguimos el debate enseguida, aquí en vivo, en la tele, sobre el tema de la educación.